para todos, el día de hoy les vamos a exponer nuestro proyecto integrado de semestre, el cual está titulado Propagación asexual en cultivo de papa Solanum tuberosum, variedad R12, y su relación agroclimática en la variedad de los árboles Madrid, Cundinamarca, Colombia, a partir de revisión bibliográfica. Nuestro grupo está conformado por Paula Martínez, Laura Cerrato y quien les habla, Daniela Vargas. La papa está adaptada a climas fríos y templados. Crece en temperaturas entre 12 y 24 grados centígrados y es sensible a las heladas, sobre todo en los primeros estadios. La planta de papa es autógama con un porcentaje variable de fecundación cruzada que depende de las variedades. Además, la papa se propaga tradicionalmente por tubérculo de semilla, o sea, propagación asexual, que puede ser que estos sean pequeños y enteros o lo más común, trozos de papa más grande. Este tipo de propagación garantiza la identidad genética del cultivar ciclo tras ciclo del cultivo, pero es una forma eficiente para la diseminación de plagas y enfermedades. Diacol capiro es un mejorado cultivar con registro ICA PAP 6802 y su genealogía corresponde al cruzamiento entre Tuquerrenia triple C 61 por 1967 C9 triple C 751. Esta variedad de papa es conocida comercialmente como Capira, Diacol capiro o R12. Los tubérculos son numerosos con predominio de tamaños grandes, de forma redondeada y ligeramente aplanada. Esta variedad R12 se caracteriza por tener un alto potencial de rendimiento y rentabilidad. Por su alta distribución, la planta de papa es morfológica y fisiológicamente afectada por factores ambientales que pueden disminuir parcial o totalmente la productividad y la calidad de los tubérculos. Las necesidades hídricas del cultivo de papa oscilan entre los 500 a 650 milímetros de agua por ciclo del cultivo, lo cual es equivalente a un volumen de 5.000 a 6.500 metros cúbicos sobre hectárea. La distribución del agua se puede realizar por gravedad, disponiendo del agua a través de canales y tubos. Se puede realizar riego con presión o con aspersores mecánicos. Es importante realizar pues, los riegos sabiendo cuál es el momento en el que el cultivo y el suelo realmente lo requieren. Gran parte de las pérdidas de producción ocurren por la mala decisión tomada de riego. Para agroecología no como estudio de investigación en la papa, sino como una promoción para promover algunas técnicas de optimización de residuos de cosecha para fertilizar los cultivos, dejando a un lado los agroquímicos y especialmente enseñarles a los agricultores a ser más amigables con los ecosistemas. En cuanto a los objetivos, tenemos como objetivo general analizar aspectos generales de la propagación asexual y agroclimática de un cultivo de papa Solanum tuberosum variedad R12 ubicado en la vereda Los Árboles de Madrid, Cundinamarca. Como específicos tenemos el primero, consultar los principales factores ecofisiológicos que limitan el desarrollo y productividad de los tubérculos de papa variedad R12. 2. Revisión literaria del método de propagación asexual en papa variedad R12 y su efectividad. Y por último, identificar factores que limitan la evapotranspiración y balance hídrico en el desarrollo óptimo del cultivo de la papa. Para la metodología de este trabajo se realizó con ayuda de la revisión literaria, de la cual se tomaron como referencia de 5 a 10 documentos, de los cuales se incluía la información de bases de datos, artículos, revistas indexadas sobre el cultivo de papa. Las asignaturas que conforman este proyecto son Fisiología de cultivos y semillas, Propagación y producción de viveros, Agroecología y por último Riegos y drenajes. Para la parte de Fisiología de cultivos y semillas se realizó revisión bibliográfica para principales factores ecofisiológicos que afectan el desarrollo vegetativo y productivo del tubérculo. Para la parte de propagación también se realizó una revisión bibliográfica para profundizar sobre el método de propagación asexual usado en Colombia. Para las dos materias antes mencionadas se hizo pues la búsqueda por la revista Cielo, Google Académico, Agrosavia, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Para la parte de agroecología se realizó una capacitación con el agricultor en la finca Zelandia, ubicada en la vereda de Los Árboles, Madrid, Cundinamarca, donde se buscó pues incentivar al agricultor a incorporar la agroecología de sus cultivos y después de esta capacitación se realizó una breve encuesta. Para la parte de riegos y drenajes, el desarrollo de la toma de datos se realizó pues, en la finca Zelandia con una altitud de 2.445 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media de 13.5 grados centígrados y una humedad relativa promedio del 69%. Lo primero que se realizó fue la identificación del cultivo en campo. Se realizó un lisímetro casero, después se hizo la instalación del lisímetro y el pluviómetro monitoreado en campo. Se hizo la recolección de datos, se hizo revisión y ajustes de datos colectados
para hallar cálculos de variables como evapotranspiración, precipitación y drenaje. También se realizó la comparación de datos mediante crosswalk y el análisis estadístico. Y para las asignaturas se realizó pues un análisis y para riego se realizó una tabulación de datos y finalmente se llegó a conclusiones. En la diapositiva podemos ver a mano derecha en la parte de abajo el lisímetro y el pluviómetro que se instaló en campo. En cuanto a los resultados que obtuvimos en propagación y producción de viveros, es importante primero tener en cuenta que para cultivos sanos y de alto rendimiento se recomienda el uso de semilla certificada que presenta significativas ventajas frente a la semilla tradicional. Además, se descartan tubérculos deformes con distribución inapropiada de los ojos o brotes con ojos no viables o ciegos de forma típica de la variedad, con presencia de patógenos, con daños mecánicos o con mezcla de otras variedades. Existen como 5 tipos de semillas más o menos que se utilizan acá en Colombia, que es superélite, élite básica y registrada. En la imagen derecha podemos observar la clasificación de la semilla de la papa, que el tamaño de la semilla es un factor importante a considerar en la siembra, dado que semillas de tamaño segunda o primera soportan mejor las condiciones adversas del ambiente y generan mayor cantidad de tallos principales por sitio de siembra que los tamaños de tercera o riches, que requieren entre 2 o 3 semillas por sitio para compensar el número de tallos emergidos. En la imagen derecha observamos un estudio realizado por Balbuena en el 2010, donde encontraron que la variedad de Acolcapiro presentó el siguiente comportamiento agronómico por etapas de desarrollo en 3 ciclos consecutivos del cultivo. Siguiente, por favor. Estas son las etapas de la fenología del cultivo de papa de variedad R12 o de Acolcapiro. En la etapa número 1 tenemos el desarrollo de tallos principales, donde la planta inicialmente depende de las reservas presentes en el tubérculo o la semilla de esta etapa, pues las primeras raíces no han iniciado la función de toma de nutrientes. Las primeras hojas comienzan su desarrollo a partir del crecimiento de los tallos principales, los cuales al comienzo de esta etapa presentan un crecimiento acelerado. En la etapa número 2 tenemos la formación de tallos secundarios con el crecimiento longitudinal de los brotes axilares o tallos secundarios. Se inicia el incremento del número de foliolos. A los 60 del cultivo se registra un promedio de 74 foliolos y un incremento del área foliar hasta el 43% del máximo alcanzado de la variedad. Además, la variedad de Acolcapiro se caracteriza por un llenado rápido del gancho del estalón. Se presentan en esta etapa número 2 se presentan 14 tubérculos con un peso seco de 4,5 gramos, equivalente al 3% del peso alcanzado por los tubérculos. En la etapa número 3 tenemos la defloración, que es a los 88 de la variedad de Acolcapiro. Presenta esta 80 foliolos, que es el máximo por planta, y el desarrollo máximo del área foliar. Igualmente se presentan las primeras flores abiertas, incrementa sustancialmente el número de tubérculos en esta etapa. En promedio se presentan 12 tubérculos, los cuales se encuentran en una fase intermedia de llenado, alcanzando un peso promedio de 60,78 gramos, aproximadamente un 44% del peso seco final. En la etapa número 4 tenemos la formación de bayas, que es a los 102 de la variedad de Acolcapiro. Continúa con formación de estolones y comienza la fase final del llenado del tubérculo y se inicia el desarrollo de los primeros frutos por el ensanchamiento del ovario de la flor. Durante esta etapa de desarrollo, las hojas bajeras inician un amarillamiento que paulatinamente abarca toda la planta. Comienza a declinar el área foliar y su capacidad fotosintética. En promedio se presentan 100 estolones y 12 tubérculos, de los cuales estos últimos alcanzan un peso de 74,46 gramos, es decir, cerca del 56% del peso seco final. Y ya por último tenemos la etapa número 5, que es la de senescencia, que es donde se presenta amarillamiento y senescencia de las hojas fotosintéticamente activas y secamiento de los tallos principales y maduración de bayas. La materia seca acumulada inicialmente en la parte aérea de la planta es traslocada a los tubérculos, con lo que termina la fase de llenado. Para esta fase final, los tubérculos alcanzan un peso de 138,61 gramos y se presenta la madurez comercial cuando los tubérculos llenan completamente y fijan su piel. Esta variedad presenta una altísima eficiencia del llenado, puesto que el peso seco de los tubérculos alcanza el 77% del peso total de la planta. Siguiente.
En cuanto a los resultados en fisiología de cultivos y semillas, en esta tabla se encuentran algunas características de factores ambientales que limitan o favorecen la productividad de los tubérculos en papa. Un factor ambiental es la latitud, está relacionada con el fotoperiodo debido a la duración del día y de la noche e influyen en el desarrollo vegetativo y la iniciación de los tubérculos. En cuanto a la altitud, la planta de papa se adapta a climas fríos, por lo tanto se siembra a altitudes entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando se siembra a altitudes superiores o inferiores, se reduce el rendimiento del cultivo. A mano derecha encontramos una imagen que representa los diferentes pisos térmicos. Otro factor es el viento, en donde las corrientes de aire incrementan la tasa de transpiración. Se generan lesiones necróticas en hojas y en tallos, en donde las hojas se caen prematuramente, se genera deshidratación y estrés hídrico. Por lo tanto, se reduce la actividad fotosintética por el cierre estomático. Los fuertes vientos causan retorcimiento en los tallos, cortando el suministro de agua y nutrientes, y como se puede observar en el video. Otra es la radiación y el fotoperiodo. La radiación fotosintéticamente activa es de 400 a 700 nanómetros. Es intersectada por el follaje, la intensidad y la duración de luz influyen en el crecimiento de la papa, ya que los días largos favorecen el desarrollo de la parte aérea, mientras que la formación de los tubérculos se acelera en días cortos. Cuando la intensidad de luz es baja, como se observa en la imagen inferior derecha, donde la luz es intersectada por la atmósfera y por los árboles, se retarda el crecimiento de los tubérculos. Siguiente. Otro factor es la temperatura, en donde la óptima producción es de 18 y 27 grados centígrados. Cuando las temperaturas son superiores, se retarda la tuberización y se obtiene un bajo número de tubérculos por planta. Cuando las temperaturas son bajas, como menos 2 grados centígrados, el tejido vegetal tiende a quemarse, como se observa en la imagen superior derecha, pero hay posibilidad de un rebrote. Otro es la nutrición mineral y la disponibilidad de agua. El requerimiento nutricional varía según la variedad de papa. La deficiencia limita el desarrollo vegetativo y la actividad fotosintética. Como se puede observar en un video, la práctica de reabono. Por otra parte, la deficiencia hídrica reduce el crecimiento del follaje, por consiguiente el cierre estomático y la restricción del paso de dióxido de carbono. Cuando hay una excesiva humedad, se favorece la disminución de enfermedades, como se observa en la imagen media derecha. Otro es la disponibilidad de dióxido de carbono en los cultivos de papa. La concentración de dióxido de carbono incrementa la fotosíntesis y la acumulación de almidón. También a altas concentraciones se incrementa el peso fresco de los tubérculos. Además, se mejora la calidad para el consumo humano e industrias. Siguiente. Para los resultados de riegos y drenajes, cabe resaltar que se tuvieron en cuenta 5 ítems para realizar este trabajo, los cuales fueron recolección de datos, ajustes de datos, cálculos, CleanWatt y CRODWatt. Para la recolección de datos y la toma de datos se realizó pues durante 30 días, la fecha inicial fue el 5 de abril y la fecha final fue el 4 de mayo. Se realizaron las anotaciones diarias y los datos obtenidos fueron los que se pueden evidenciar en la tabla número 1. A mano derecha encontramos un pequeño video donde nos muestra el cultivo de papa y en la parte inferior encontramos el lisímetro y el pluviómetro que se colocaron en campo. Para esta diapositiva encontramos los ajustes de los datos y los cálculos. Antes de someter los datos al CRODWatt y al análisis estadístico, se realizaron pues algunos cálculos utilizando las fórmulas que se ven en el recuadro, las cuales son área de caneca, evapotranspiración, precipitación efectiva, necesidad de riego neto, y se hizo una conversión de mililitros a milímetros. En la tabla número 2 podemos observar los cálculos, los resultados, que se obtuvieron para estas fórmulas. Para esta diapositiva, pues podemos observar en la imagen número 4 la estación metodológica que se determinó para hacer el análisis de datos. Esta fue pues Bogotá El Dorado, y en la imagen número 5 encontramos algunos de los datos que nos arrojó el CleanWatt para obtener los valores de los requerimientos hídricos del cultivo. El suministro de riego y la programación de riego es algo muy bueno que nos arroja este programa. Son los 7 parámetros climáticos, los cuales son la temperatura, la humedad relativa, la velocidad media del viento, la media de hora del sol, la radiación solar, la precipitación mensual y la lluvia efectiva. En cuanto a la imagen número 6, en esta se encuentran algunos datos del requerimiento de agua del cultivo de referencia Solano tuberoso en variedad de R12, y se usó pues el programa del CRODWatt para determinar la evapotranspiración y la precipitación efectiva.
En esta diapositiva podemos observar la figura número 1 titulada evapotranspiración versus precipitación efectiva en mililitros sobre día. A partir de lo observado en la gráfica se puede decir que se presentaron valores pues muy similares en estas dos variables, ya que la evapotranspiración nos indica cuánta agua se está perdiendo en el cultivo y la precipitación efectiva nos indica qué valor de la precipitación está aprovechando como tal el cultivo. Los valores máximos que se presentan son el día 29 con un valor de 38 y 30.4 milímetros día, y los valores mínimos más relevantes se presentaron en los días 4, 7 y 26, como se puede observar en la figura o en la gráfica. Los valores bajos se presentaron en los días 13, 14 y 18, sin embargo, también se presentaron valores de cero que fueron del día del 9 al 12 y del 21 al 25. Estos valores se representan debido a que no hubo precipitación y riego en el cultivo. Bueno, para esta figura número 2 está titulada necesidad de riego neto. La necesidad de riego neto se calcula durante cierto periodo y expresa la diferencia entre la evapotranspiración y la precipitación efectiva del cultivo durante un periodo. Según los datos obtenidos, en la gráfica, los más relevantes se presentaron en el día 29 con un valor de 7.5 milímetros día, siendo el valor pues el más alto, y los valores medios se presentaron en los días 4, 7 y 26. Los valores bajos se presentaron en los días 5, 13 y 28, sin embargo, pues también se presentan valores de 0, del 9 al 12 y del 20 al 25. Estos valores se presentan pues debido a que estos días no hubo precipitación en el cultivo. En esta diapositiva podemos observar la figura número 3 titulada requerimiento de riego. Antes de hablar un poco de esta gráfica, hay que aclarar que se usó la base de datos del CLINWAT para la obtención de los datos meteorológicos de la estación Bogotá El Dorado. Posteriormente se exportaron los datos al CRODWAT, arrojando los resultados de los meses que el cultivo requiere más agua. Para el análisis de esta gráfica se puede observar que en la tercera semana de julio y agosto el cultivo de papa pues requiere mayor cantidad de agua, con valores de 24.2 y 22.4 milímetros sobre década. Se registra también que los datos o los valores más bajos se presentan en la tercera semana de mayo, primera semana y segunda semana de noviembre, con valores de 3.8, 1.2 y 1.1 milímetros sobre década. Finalmente se registró que para el mes de abril los datos de las primeras semanas de mayo y octubre y la primera semana de noviembre del cultivo no requieren de riego. Para el resultado de agroecología se puede decir que se realizó pues una capacitación con algunos temas como la morfología, la fisiología de la planta, la asociación del cultivo, el reciclaje de nutrientes y el territorio donde se cultiva la papa, en este caso Madrid, Cundinamarca. Se hizo una encuesta y la gran mayoría de los agricultores encuestados piensan pues que no se podría sustituir la fertilización química de sus cultivos por una fertilización a base de biopreparados, ya que no tendrían pues una alta producción y en este caso pues no tendrían ingresos muy altos como lo hacen con la química. Y otros agricultores piensan pues que sí se podría sustituir, pero sería pues un poco más complicado y más demorado. Esta capacitación, esta encuesta se hizo con el fin de implementarle al agricultor unas buenas bases para que él se pueda educar bien, compartir su experiencia con las demás personas y con el fin de fortalecer un mejor uso y manejo de prácticas agroecológicas para su finca. En cuanto a las conclusiones obtenidas por fisiología de cultivos y semillas, en Colombia es limitada la información acerca de los factores que disminuyen la productividad y la calidad de los tubérculos. Por lo tanto, se considera que es importante la realización de estudios sobre la productividad de variedades de importancia económica de papa a nivel municipal o departamental, junto con la relación con el cambio ambiente, para optimizar costos de producción y garantizar una calidad de tubérculos para el consumo. De acuerdo con lo expuesto, la variedad de Acolcapiro presenta las siguientes características a lo largo de su desarrollo: crecimiento vegetativo inicial muy rápido, inicio temprano de diferenciación de estolones y de floración, muy temprano inicio de diferenciación de tubérculos, rápido llenado intermedio y final de tubérculos, así como muy alta eficiencia agronómica y fotosintética. La etapa crítica del cultivo se estima en la floración. Para la conclusión de riegos y drenajes, se estableció que el factor que limita mayormente la evapotranspiración y el balance hídrico del cultivo de papa son la tuberosa en variedad R12 y de la misma manera interfiere pues con el desarrollo óptimo del cultivo es la disponibilidad de agua suficiente para la época de mayor requerimiento. En esta diapositiva podemos encontrar las referencias que se utilizaron para realizar este trabajo.